Ahora sí, vamos al paso 8. No hay justicia en el mundo. Y ahí vemos al muñequito, ¿verdad? Sudando, la gota gorda, dicen por ahí. Injusticia. Y abajo dice, la mentira. Cualquiera que observa al mundo de hoy podría llegar a la conclusión de que la justicia no existe. Por todos lados estamos rodeados por sufrimiento, injusticias, crímenes, pobreza, corrupción. La mentira se expresa en diferentes maneras. ¿Por qué prosperan los malvados cuando los justos sufren? No hay justicia. Las fuerzas del bien están perdiendo. No vale la pena seguir el buen camino porque en el camino malo me va mejor. Estas son ideas que a veces la gente se mete, ¿verdad? Y luego continúa diciendo la verdad. Es cierto que los malos son más que los buenos, pero esto no debe de sorprendernos. Recuerda lo que Jesús dijo tocante al camino ancho y el camino estrecho. Eso está en Mateo 7, 13 al 14. El camino más transitado era el que llevaba a la perdición. ¿Es cierto que el mal camino paga mejor que el bueno? Esa es una pregunta. ¿Por qué sufren los justos a manos de los injustos? ¿Qué actitud debe tomar el justo frente a tantas injusticias? Ahora, estudiando esta clase pude mirar que hay muchas, ¿cómo le pudiera decir? Hay muchas causas por las cuales a veces sufre el justo y uno mira que el injusto no está sufriendo. Por ejemplo, vemos cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, veíamos que quiénes eran los que se miraban que estaban sufriendo más, el pueblo de Dios, porque dice que les estaban poniendo un trabajo muy pesado. Pero vemos el final de ellos, ¿cuál fue? Dice que hasta les arrebataron las joyas y todo, o sea, salieron bendecidos de ese lugar. Entonces, hay gente o personas que están sufriendo, pero puede ser porque están en un proceso de Dios. Puede ser porque tienen un ataque del enemigo o también puede ser porque Dios algo les quiere enseñar. Amén. Entonces hay que entender esa área. No quiere decir precisamente que solamente los justos están sufriendo. Toda la gente sufre. Todo el que obra mal sufre de una manera o de otra. Algunos lo muestran, algunos no. Pero toda la gente de alguna manera sufre. Ahora, casi esta clase habla sobre el capítulo 37 del libro Los Salmos. Y dice, el Salmo 37 es clásico para contestar estas preguntas. Lea el Salmo entero y conteste las preguntas del 1 al 8. El número 1, hermano Juan Carlos, por favor. ¿Cuál es el mandato para el justo en el versículo 1? Ahí yo le coloqué no impacientarse y no tener envidia. Amén. ¿Alguien contestó algo diferente? No tener envidia ante los malos. No tener envidia ante los malos. En su opinión, ¿qué motivo tendría el justo para envidiar al maligno? ¿Qué usted respondió, hermano Guillermo? Yo puse, hay personas que no son honestas, sin embargo, les ofrecen trabajos más importantes o les ofrecen los mejores trabajos. O sea, hay muchas razones por las cuales aparentemente una persona puede estar mejor que un justo, pero en realidad al final de cuentas la justicia de Dios se carga a la persona que no obra bien. Amén. Entonces dice aquí, el 2, hermano, el hermano pastor, así ahí yo vi un hermano que decía, hermana pastora. A ver, el hermano pastor, ¿puedes leer el 2, por favor? ¿Es cierto que a veces los injustos prosperan? Es una pregunta ahí, ¿es cierto? Uh-huh. Sí, yo le puse no. Entonces, ¿por qué no deben de? Dice entonces, y luego viene otra pregunta, ¿por qué no debe el justo envidiar al maligno? ¿Qué usted respondió? Yo le puse porque la prosperidad que ellos tienen no es la verdadera. Entonces, la primera pregunta sería un sí, porque sí, algunos prosperan. Entonces, la segunda respuesta, o la respuesta, de acuerdo al versículo, dice que será cortado. Dice, porque como las hierbas serán cortados y serán secados. Porque recuerde que las respuestas
cada quien tiene su idea, para esto es la clase, cada quien tiene su idea o su forma de pensar, pero tratemos de contestar de acuerdo al versículo. Ya después, cuando usted contesta de acuerdo al versículo, usted puede dar como su pensamiento, su opinión que usted tiene. Pero de acuerdo al versículo dice, porque como hierbas serán cortados y se secarán. O sea, tarde o temprano, diga hermano. Que yo también le coloqué que no. Ajá. Porque yo le coloqué que no, porque es cierto que a veces los injustos prosperan. Y yo le puse que no por lo que usted estaba diciendo, porque Sí. siempre al final, Sí, Dios al final. le va a dar una justicia. La justicia, al final cae la justicia. Pero, por ejemplo, lo que da a entender la pregunta aquí, sí, lo que da a entender la pregunta es de que al ver, al simple vista, como sucedió con el pueblo de Dios, pareciera que el faraón y toda esa gente era prosperada y el pueblo de Dios estaba sufriendo. ¿Sí me entiende? Mas, sin embargo, llegó el momento en que fueron cortados y secados, como dice el versículo 37:2. Amén. Sí, al final yo le traje 3 versículos para aclarar un poquito eso, porque sí tenemos a veces ese sentido de pensar, oh no, pues qué tal está próspera. O sea, Con las contratistas que agarran y agarran trabajo, entonces agarran billetes Sí. y no pagan a la gente. ese es un injusto. Sí. Y a tarde o temprano se les cae el negocio. ¿Por qué? Porque están obrando injustamente. ¿Qué es lo que da a entender el versículo 37:2? Amén. Okay. El 3, hermana Azorimar, por favor. Con 3 colores diferentes, subraye en su Biblia los siguientes temas que se encuentran en el Salmo 37. Lo que Dios ordena que haga el justo, lo que sucederá al maligno, lo que Dios promete al justo. Amén. Así que eso ya usted lo puede hacer cuando esté leyendo su Biblia. O algo de lo que yo hice cuando hice la clase, no se lo traje, pero yo lo hice, saqué todo el versículo 37 de los Salmos. Aquí lo tengo, pero no se lo traje. Ese capítulo de la Biblia Sí, es bueno. porque ahí explica cómo comenzó todo y cómo termina esa persona, el que es injusto. Amén. Lorena, si lee la siguiente frase, mi actitud frente a la injusticia, por favor. Continúa el Salmo 37, dice, ¿qué debe hacer el justo en lugar de envidiar a los injustos? En el versículo 3 habla de que confía en el Señor y haz el bien. Este versículo lo dice todo. En lugar de envidiar, enojarse, quejarse o vengarse, su actitud debe ser de concentrar su atención en hacer el bien. Hacer el bien, que aparece entre comillas, incluye todo lo que la Biblia nos manda. La tendencia del creyente es de fijarse en la injusticia y usarla como excusa por su mal comportamiento. Pero Dios dice, déjame esto a mí, yo me encargo. En Romanos 12:19, me imagino que aparece la cita. Sí. Su responsabilidad es hacer el bien nada más. Amén. Es eso. O sea, ¿cuál es nuestra, lo que nosotros tenemos que hacer? Es como dice Lorena, y de acuerdo al versículo, confiar en el Señor y seguir el bien. O sea, nosotros seguir haciendo el bien, porque el hacer bien nos va a traer bien. Si nosotros por dejarnos llevar, como decía la clase pasada, todo el mundo lo hace, y no, pues si hago esto, y pues todo el mundo lo hace, a tarde o temprano también, aunque seamos hijos de Dios, aunque hayamos aceptado a Jesucristo, aunque hayamos leído y conocido la palabra, tarde o temprano nos va a caer el juicio porque obramos mal, ¿sí me entienden? Por eso en todo tiempo, Hacer el bien, aunque a veces cuesta o a veces nos compromete. Porque yo les he platicado de aquel hermano que lo llevé a la cita de migración, que él iba a recibir su green card, o que le llama su residencia. Y yo solo fui a traducirle. Cuando a él estaban haciendo las preguntas, yo le traducía lo que la persona le estaba preguntando. Entonces hubo una pregunta que le dijeron, ¿ha usado documentos falsos? Eso casi a la mayoría de los que arreglan documentos les preguntan. Él se quedó como... Y me dijo, ¿qué contesto, pastora? El Señor le dijo, te voy a dar unos minutos, voy a salir para que tú pienses, porque lo que tú respondas es lo que tú vas a recibir. Y cuando se fue el agente, el oficial, yo le dije, diga la verdad. Dijo, no, pues sí. Le digo, pues diga que sí.
Y entonces me dijo, pero es que luego si no me la diga que sí. Claro. Y lo hice yo, hermana. Él estaba como que me hacía caso, no me hacía caso. Dije, diga que sí. Cuando regresó el oficial, le dijo, ¿ya tienes la respuesta? Le dijo, sí. Dijo, ¿has usado? Dijo, sí. Y él le dijo, ¿sabes o te acuerdas quién te los vendió? Y él le dijo, no, eso sí, no me, porque ya tenía muchos años. Dijo, pues porque tú respondiste sí. Dijo, yo aquí ya tengo que sí habías usado documentos falsos. Así que eso, yo le dije, se lo dije ahora sí como dicen. O sea que si él hubiera respondido que no, de todo modo el oficial ya tenía ahí el expediente, le llaman, que él había recibido o había usado documentos falsos. Entonces por eso uno debe ser justo, porque al final de cuentas le entregaron su residencia por haber sido arriesgado a decir la verdad. Pero Dios respalda la verdad y no la mentira. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Amén. Te voy a contar algo rapidito que hoy me pasó con una compañera de trabajo, para que veamos la diferencia que hay. Oye, me quedé asombrada. Ella, bueno, yo digo que está mal de la cabeza, porque primero tiene su marido, pero anda también con otros hombres, porque ella que anda buscando papeles y anda con gringos. Pero pastora, se quedó sin pagar el alquiler de la casa y la echaron del apartamento. Y se fue a invadir una casa que veía sola todos los días y se metió ahí. Al otro día le llegó la policía. Y entonces, y anda pasando necesidad. Y ella me estaba contando eso. Y yo no me reflejaba en mi familia yo. Y yo decía, wow, realmente nosotros estamos tan bendecidos. Amén. Una familia tranquila. Y ver el mal, cómo Sí. le va mal a la gente por estar en el mal. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que una persona que empieza a hacer el mal, después vuelve a hacer otro mal, y luego vuelve a hacer otro mal, y llega un momento que ya se le hace un hábito hacer las cosas mal, y cuando quiere rectificar, ya tiene así todo lleno aquí, y no es fácil rectificar todo el mal que se hizo, amén. Pero continuamos aquí, el número 5, Leo, lo lee, por favor, lo lea, por favor. Leo. En los siguientes versículos, versículo 4. Y yo le puse deleite en el Señor. Amén. La segunda, en el versículo 5, yo le puse encomendarte más al Señor. 7. En el 7, esperar en Jehová y no desesperarnos si el mundo, no si el malvado prospera. Y el 8 es dejar la ira, desechar el enojo y no hacer lo malo. ¿Alguien respondió algo diferente? Yo puse deleitarse en Jehová, el 5. El 7, encomendar nuestro camino a Él. Y el 8, guardar silencio y esperar en Jehová. Dejar la ira y desechar el enojo. Amén. Lo más fácil, ¿verdad? El 8. Guardar silencio y en esperar en Jehová. Amén. Nos la ponen difícil. Amén. Vamos. Lo sabrás tú. Sí. Hay un versículo, creo que es Salmos 46, que dice, espera, conoced que yo soy Dios y espera en mí. Entonces, o sea, para conocer a Dios hay que esperar en Él. Amén. El 6, hermano Juan Carlos, por favor. Lo que Dios promete al justo. Y es una pregunta que dice aquí, ¿qué hará Dios por el justo cuando obedece? En Salmo 37. Según el versículo 4, yo le respondí, concederá las peticiones de tu corazón. En el 6 le respondí, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. En el 11 le coloqué, heredaremos la tierra y nos dará abundancia de paz. Y en el 28 le coloqué, no nos desamparará y siempre nos guardará. Amén. ¿Alguien puso algo diferente? ¿Todo? ¿El pastor qué puso? Amén. ¿Alguien sabe qué es justicia? Sí. ¿Qué es justicia? Justicia es actuar conforme a lo recto, actuar en integridad, con rectitud. Amén. ¿Alguien más? Ser justo. Digo, porque es que estamos hablando, por eso se me vino eso, porque estamos hablando de justicia, entonces para entenderlo,
La justicia es darle el pago de lo que se merece. Por ejemplo, si una persona robó o mató a una persona y entonces llega con un juez y le ruega mucho al juez que le perdone, ¿usted cree que si el juez le perdona está siendo justo? No. O sea, el pago que él merece es ir a la cárcel, ¿verdad? Y a veces hasta por muchos años. Entonces, la justicia es darle el pago que se merece. Le doy un testimonio. Hace unas semanas atrás me llamó mi hijo y me dijo, mami, ¿qué crees? Dice, mis jefes, o sea, en el trabajo donde él está, se reunieron y me dijeron que se dieron cuenta que no me estaban pagando la cantidad que yo merezco ser pagado. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Eso se llama justicia. O sea, que Dios se dijo, como pasó, el pastor me recordó en ese momento con Mardoqueo. ¿Mardoqueo se llama, mi amor, el tío de Esther? Sí. Que también Mardoqueo le había hecho un bien al rey y nadie le había hecho justicia a él. Pero llegó un momento que Dios despertó al rey y le dijo, ¿quién fue que revisó unos libros? Y dijo, fue Mardoqueo. ¿Sí me entiende? Entonces, justicia es de que usted haciendo el bien ahorita, tal vez sus jefes no se dan cuenta, tal vez la gente que le rodea no se da cuenta, pero tarde o temprano Dios le hace justicia. ¿Qué es justicia nuevamente? Recibir el pago merecido. Que merece. El pago de lo que se merece. Si usted hizo mal, ¿qué va a recibir? Mal. Un mal pago. Si usted hizo bien, va a recibir un buen pago. Entonces, en este caso, la justicia, o de lo que nosotros estamos hablando, es de que tarde o temprano uno recibe el pago de lo que se merece. En el mundo se dice mucho que uno no se va de este mundo hasta a recibir lo que uno merece. Y en realidad, o sea, mucha gente tiene enfermedades, tiene todo, pero no se va porque todavía hay cosas que tiene que pagar en este mundo. ¿Ven? ¿Dónde nos quedamos? En el 7. Hermano Guillermo, por favor. El 7 dice, ¿qué dice el versículo 16 para motivarnos? Y puse, debemos estar contentos y dar gracias por todo lo que Dios nos da o nos ha dado. Nos ha dado. Amén. ¿Alguien puso algo diferente? Puse, es mejor tener poco que ser malvado y ser rico. Y ser rico. Pues sí, porque mucha gente es lo que hacen. Y lamentablemente, hermanos, si uno no tiene cuidado, a veces el consumismo lleva a la gente a hacer malos negocios. Porque quieren más y más y más y nunca se llena. Entonces, a veces eso lo lleva a hacer malos negocios. Entonces, es mejor portarse bien, hacer el bien, que tarde o temprano Dios se acuerde y dice, ¿sabes qué? Juan Carlos o Leo han sido justos en su trabajo, en su negocio, yo ahora los voy a traer esto, les voy a prosperar, les voy a bendecir. Amén. Amén. Bien, lo que Dios promete al maligno. ¿Qué pasará con el maligno? El pastor, por favor. Salmos 37, 9 al 10. Serán destruidos, desaparecerán del mundo. Hasta se ríe el pastor. El versículo 13. El Señor se reirá del malo porque ve que viene su día. De destrucción. Versículo 14 y 15. Yo le puse que hacen cosas malas, muy malas con los demás, pero todas sus intenciones fracasarán. Versículo 20. El malvado desaparece como el tamo, como si no hubiera existido. Ahora yo les pregunto, ¿qué es tamo? Polvo. Como el humo. Humo. Tamo es humo. Amén. Así que aquí vemos, yo una vez escuché a un pastor decir, cuando el enemigo le quiera recordar su pasado, usted recuérdele su futuro. Su futuro del enemigo es cuello, como dice el pastor. Amén. Bien, continuamos. El que sigue, Juan Carlos, por favor, el 9. Debe buscar venganza el justo, según Romanos 12, 19. Dice, ¿por qué no? O sea, me imagino que la respuesta es no. Y después dice, ¿por qué no? Entonces yo le coloqué, de acuerdo al versículo, no
Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. ¿Alguien respondió algo diferente? Pues nunca debemos esperar que Dios hará la justicia. Amén. Volvemos otra vez, todo cae por su propio peso. A veces como seres humanos, en nuestra naturaleza deseáramos la venganza de la gente, pero en realidad solo Dios es el único que sabe a quién darle la cantidad que necesita de su pago. Amén. Amén. Entonces es mejor esperar hasta que el momento que Dios, y si Dios no quiere en el momento que nosotros lo veamos, bueno, tarde o temprano le va a llegar a esa persona que nos hace mal. Amén. Amén. El 10, hermano Guillermo, please, por Y favor. dice, ¿cómo terminará la historia del mundo según Apocalipsis 19, del 11 al 16? Yo puse, terminará con Jesucristo ejecutando el juicio perfecto y destruyendo a los malvados. Amén. Qué hermosa historia. Es como dicen, con un final feliz. Amén. ¿Alguien puso algo diferente? Yo puse, vendrá el juicio, seremos juzgados por el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque Amén. todos iremos a juicio, no solamente Todos, los sí. malignos. Amén. Imagínese, una de las cosas que a mí me quedó muy centrada en mi mente desde que yo conocí al Señor, es de que una vez un pastor dijo que cuando estemos en el juicio Dios nos va a pasar como una película. Y en esa película va a estar todo lo que nosotros hicimos. Y yo de ahí como que me ayudó mucho, porque yo sé que de ahí en adelante todo lo que yo hiciera iba a estar ahí en esa película, o sea, escrito en esa película. Entonces, por eso es tan importante la reacción que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque ahí tarde o temprano nos va a salir, mira, cuando hiciste esto, ¿sí? Entonces hay que tratar. Claro que es imposible ser perfectos, pero tenemos que tratar lo más que nosotros podamos vivir una vida en rectitud. Amén. Ya, para un testimonio corto. Uh-huh. Por lo menos ayer me pasó algo en el trabajo que mandaron unos muchachos nuevos. Uh-huh. Y entonces estábamos desenredando unos cables hacia abajo, por una bajada. Y uno no sabía desenredarlo, lo desenredaba todo, se le enredaba todo feo así. Por lo menos antes yo actuaba así, que yo sí lo veía así, que se la arregla el solo. Uh-huh. Pero entonces, y de paso estaba haciendo ese solazo bien fuerte. Sí. Y entonces después yo puse, no, mira, Dios que me está mandando una prueba aquí, pues ¿qué hago yo? Sí. Me puse a ayudarlo, Exacto. a ayudarlo ahí a desenredar. Ajá. Y entonces ahí es donde uno se da cuenta, pues, que todo. uno ya dejó la vida de malo De atrás. antes, sí. Porque por lo menos yo era bien malo, malísimo. Por lo menos para cosas así, yo nada. Sí, exacto. Y entonces no, me puse a ayudarlo y yo veo que cosas así son las que el Señor le va mandando a uno. Sí. Y uno tiene que darse cuenta al momento para uno tomar acción, porque si no, seguimos siendo los mismos. ¿eh? Exacto. ¿Sabe cuál es la primer señal que se manifiesta en un hijo de Dios cuando su vida empieza a ser transformada? La primer señal es que empieza a tener misericordia y amor por la gente. Así es. Esa es la primera. Cuando usted mismo dice, no, yo qué les iba a andar ayudando, ahora tiene misericordia, no, pues tal solazo, vamos a hacerlo entre todos, más rápido, ¿sí me entienden? O sea, la primer señal que todo hijo de Dios empieza a tener cuando recién se convierte es misericordia y amor, pero no el amor a filos o el amor así que nada más ahorita le quiere y al rato hasta lo golpea, no, el amor de Dios. O sea, el amor de Dios es aquel que tiene perdón, el amor de Dios es aquel que tiene compasión, ¿sí me entiende? Esa es la señal que nosotros manifestamos como hijos de Dios, amén. Bien, continuamos. ¿Quién la iba a leer? ¿El 11? ¿Usted, Guillermo, hermano Guillermo? Yo lo leo. Mediten las siguientes afirmaciones y coméntelas con otros. Primera, lo que es difícil aceptar es ver que aparentemente algunos malos siguen prosperando y disfrutan de larga vida. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué no los eliminan ya? No sabemos por qué se tarda en juzgar, pero Dios es soberano y hará justicia en su tiempo. Vea eso en Romanos 12:19. Amén. Segundo dice,
Se compara el maligno con la hierba. Salmo 37, 12, 2. 37, 2. Que se seca y también con el humo, que se desvanece. Aún los que mueren viejos tendrán que dejar atrás sus riquezas y poder. No tienen otro futuro que el enfrentarse al juicio de un Dios santo y justo. Tercero, además, las cosas no son como parecen. Aparentemente los malos gozan de todo, pero viven en paz o están controlados por la envidia, celos, rencores, avaricia, orgullo y temor. Amén. Veamos ahí que dice que tarde o temprano, yo siempre tengo esto, lo que se ve no es lo que es. Muchas veces vemos que están prosperando, vemos que les va muy bien, pero sin embargo a veces no es lo que es. Incluso si nosotros vemos una persona que es próspera y es justa, también es porque se ha esforzado. Incluso si usted es justo y no se esfuerza en trabajar, en sacar adelante su casa, en prosperar, o sea, dice la palabra, ahí la palabra nos enseña mucho sobre esa área. Mira la hormiga, no seas perezoso. La hormiga guarda para cuando vienen los tiempos malos, ¿sí me entienden? Entonces, en este caso, o sea, no porque somos justos, ya no vamos a sentar, cruzar de brazos y esperar que Dios nos envíe todo, ¿verdad? Como pensaría uno. No, también nosotros como justos tenemos que seguir trabajando, que seguir haciendo las cosas, pero como muchas veces lo ha enseñado el pastor, ya cuando usted trabaja como justo, ya usted ya no va a trabajar duro, ¿sí me entiende? O sea, ya no va a trabajar con cansancio, ya es porque usted va a trabajar y Dios va a hacer el resto, amén. Entonces ahí hay que tener eso. Siempre, si usted mira gente próspera, injusta o que es malvada, tarde o temprano le va a llegar su juicio, ¿sí me entiende? Y eso es bien común. A la gente, hay gente que se dedica a vender droga y al final de cuentas están en la cárcel, perdidos, los desaparecieron, les hicieron tanta... ¿Por qué? Pero en su tiempo creían que tenían al mundo a sus pies y no era así. A ver, pastor. Aquí lo dicen, eso que acabamos de leer. 37, 20. Sí. Ajá. Dice, ¿tienen paz? No. No viven en estas cosas, dice, controlados por la envidia, los celos, los rencores, el tener más, el amontonar. Amén. Cuando uno anda sin Dios, así vive uno, no está contento. Entonces es mentira que uno está próspero. Así no es. es la verdad. Porque eso no es prosperidad. Aparentemente, como tú estás diciendo, aparentemente estamos prósperos cuando andamos sin Dios, pero no. Y es que a veces por eso es bien importante entender la definición de las palabras, porque prosperidad y riquezas son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. Riquezas está hablando financieramente, prosperidad está hablando de dinero, está hablando de salud, está hablando de paz, está hablando de felicidad. Por eso dice la palabra, si tú lees esta palabra, entonces vas a ser próspero, o sea, vas a ser bendecido en todas las áreas, no nada más financiera. Entonces, cuando vemos todo este tipo de gente que aparentemente tienen riquezas, pero en realidad ellos tienen riqueza tal vez externa, pero interior, hermanos, están desgarrados. Por eso vemos que gente súper famosísima, ¿no? Pues que lo encontraron allá en Latina, ya bien desaparecido, ¿sí me entiende? Entonces, en este caso es porque no estaban en paz, no tenían paz en su corazón. También porque decimos que andamos en el mundo, por ejemplo, uno, mira, esta persona, bueno, ¿por qué esta persona se mató? Si tenía dinero, tenía casas, tenía... Sí, la pregunta de muchos. Tenía buenas compañías, tenía negocios. Y uno quiere ser como ellos, uno quiere tener lo que ellos tienen. Pero realmente eso no es la vida. Es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de entender para no envidiar eso. Exacto. Entonces uno pregunta, y bueno, ¿y esto por qué se mató, hombre? Pues si tenía dinero, tenía hasta 2 esposas, tenía 5 hijos y todos profesionales y tú ya se mata. ¿Pero por qué? Porque esa no es la prosperidad. Amén. Lo que a veces uno piensa que eso es. Cuando uno ya tiene uno medio
contaminado por el mundo, uno tuve a seguir pensando, aunque uno está en la iglesia, gobierno de la iglesia, está pensando uno que eso es prosperidad. Pero entonces dice uno, ¿y por qué se mató? Pues si tenía todo para ser feliz. Exacto. Tenía todo. Entonces, ¿por qué se...? Sí, y ahí es donde debemos de entender. Si usted se da cuenta, mucho incluso de los artistas, ellos tienen como una asociación donde ellos dan dinero para niños, niños sin hogar, para niños, o sea, muchas cosas, ¿verdad? Pero eso es solo para aliviar su alma, porque ellos en realidad no tienen paz. Entonces, en este caso, por esa razón debemos de ver que por mucho dinero que tenga, muchas veces lo primero que pierden es la familia. La gente que empieza a hacer riquezas fuera de Dios, lo primero que pierde es la familia. Ahí está en los libros, que lo que yo leí de El Código del Dinero y todos esos libros para hacerte millonario. Ahí te lo dicen. Que cuando ya tengas todo ese dinero lo vaya a abrir una organización donde puedas donar a una iglesia o a los niños del padre. Bueno, pues entonces yo le paso el tax ID. A ver, sí, siempre hay. Las apariencias engañan, dice. Las apariencias engañan. O sea, cuando uno está en el mundo, siempre busca un beneficio para uno. Primero para uno y ya después. Pues, exacto. Sí. No, siempre están ahí, sí. La mayoría. Entonces, pero bueno, continuamos. Alto, dice. Comparta con los de su grupo una situación difícil que esté experimentando. Punto número 2, recuerda Salmo 37:3, confía en Jehová y haz el bien. El siguiente punto, no permita que la injusticia ni cualquier otra circunstancia de su vida le convierta en una persona amargada o envidiosa. Siga haciendo el bien, dejando a los injustos en las manos de Dios. Si está en una situación de abuso, pida sabiduría a Dios y busque consejos de un creyente maduro. Hay lugar para resistencia. Vamos ahí a un ladito. Y aquí vemos, dice, una historia de esperanza. Imagínense una ciudad bajo sitio rodeada por fuerzas enemigas que se estaban acabando las provisiones y el temor llenaba los corazones de sus habitantes. Pero en la oscuridad de la noche alguien logró cruzar las líneas enemigas y entró a la ciudad con gran noticia. En otro lugar, el jefe de las fuerzas enemigas se había rendido, la guerra ya había terminado y solo era cuestión de tiempo hasta que la noticia llegara a las fuerzas que rodeaban la ciudad. Entonces dejarían las armas y la ciudad estaría a salvo. De igual manera, vivimos sitiados por las fuerzas de maldad. En enfermedad, injusticia, opresión y muerte nos rodea, pero las cosas no son como parecen ser. Solo es cuestión de tiempo, hasta que termine todo, ganamos. Amén. Luego aquí dice Salmo 37 del 10 al 11, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Amén. Y para crecer, dice, lea Deuteronomio 28:34, un capítulo al día. Memorice Salmos 37:9. Yo le recomendaría leer todo el Salmo 37 y tratar de recordar ese salmo, porque ahí nos habla de la situación presente y el final que le espera al enemigo. Dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Amén. Vamos al comienzo. El hermano tiene... Quiero opinar de la historia esta de esperanza que dice aquí. Amén. Todo lo que leímos aquí, como terminaste leyendo, dice que pues de aquí en poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Por ejemplo, lo que yo les he dicho, que esperemos tantito.
eso que nos fastidia la vida se va a remover, pero debemos de tener un poquito de paz, un poquito de paz, y lo que Dios nos ha prometido va a venir. Por ejemplo, que, bueno, yo ahorita no puedo salir de vacaciones por X cosas, ahorita no tengo mi vida como yo quisiera tener, no tengo mis cuentas como yo las quisiera tener, aguantemos un poquito. Va a venir el día en que no va a tener cuenta, no va a tener dónde poner, no va a tener cuenta que no tenga llena, pero va a venir el día. Pero por mientras que llegamos ahí, hay que esperar. hay que relajarnos, no desesperarnos, no turbarnos, que fiel es el que ha prometido, Él es fiel. Amén. El que ha prometido. Amén. Pues mientras tranquilos. ¿Sabe que yo le hago una pregunta? ¿Qué sería tan fácil para Dios darnos todo lo que necesitamos y lo que queremos? O sea, Él es nuestro Padre, Él lo pudiera hacer, pero a Dios no le importa vernos prósperos. A Dios lo que nos importa es que tengamos carácter para que entonces cuando nos pone en un nivel de prosperidad, nosotros aprendamos a poder sobrellevar eso. De otra manera, hermanos, por muy justo que usted sea, por mucho que usted ore, por mucho que usted ayune, si no tiene carácter, cuando Dios lo ponga acá, solito se va a resbalar. ¿Sí me entiende? Entonces es mejor que Dios nos trabaje primero, y en el proceso jamás Dios lo va a dejar sin comer un pan, sin comer. Pero tarde o temprano va a llegar el momento en que dice, ok, ya está listo para yo bendecirlo. ¿Amén? Bien, vamos al frente. Y necesito, vamos a ir leyendo, y de acuerdo vamos a leer unos versículos bíblicos que yo le traje. Y dice aquí, escriba falso o verdadero. A veces los injustos prosperan más que los justos. ¿Qué usted respondió? Ahora, quiero que usted me busque Job 21:7 y otra persona me busque Salmos 73, del 2 al 3. Uno me busca Job 21:7, si lo tiene la Nueva Traducción, much better. Y Salmos 73, del 2 al 3. Quien lo tenga primero lo lee. 3, del 2 al 3. Y Job 21:7. Oh, no, porque usted está en la antigüita, no. léalo, Lorena, no. Me gusta el lenguaje de ella. Oh, sí, la Reina Valera es muy bonita. Salmo 73, 2 al 3. dice el 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. El 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad De ellos. ¿Se da cuenta? O sea que sí existe, porque en ese entonces David miraba que había gente que prosperaba. ¿Y cómo terminó David su vida? Bueno, el mismo Saúl El mismo rey Saúl. Pero ¿cómo terminó David su vida? Próspero, dice que bendecido y con abundancia. ¿Cómo terminó su vida Abraham? Cuando en un tiempo también anduvo en el desierto, con hambre, con todo. Y dice riquísimo, o sea, no terminó rico, riquísimo, como para que cale más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque todos tenemos un tiempo en el cual Dios deposita la abundancia en nuestras vidas. Amén. ¿El otro cuál era? Job 21:7. Léalo, por favor. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? ¿Quiénes eran los que estaban creciendo en riquezas? Los impíos. Los impíos, ¿se da cuenta? O sea, aquí vemos que esto está diciendo, ahora la pregunta era, ¿a veces los injustos prosperan más que los justos? Verdaderamente. O sea, aparentemente son más prósperos, pero ya lo acabamos de entender, que al final van a tener su recompensa o su pago por su injusticia. El siguiente, falso y verdadero. ¿Algún día los injustos tendrán que pagar por sus hechos? Verdadero. Léame Proverbios 13, del 21 al 22. Y si usted lo quiere apuntar al lado de su clase, para que después cuando vuelva a repasar su clase, Proverbios 13, del 21 al 22. Quien lo tenga, lo lee, por favor. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Wow. ¿Se da cuenta? 22. Ajá. El bueno dejará
herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Para quién? Para el justo. Para el justo, amén. Las riquezas del pecador están guardadas. O sea, que cuando usted mire un pecador haciendo riquezas, diga, esas vayan a venir para mí. Porque tarde o temprano Dios trae el juicio. Proverbios 13, 21 al 22. Entonces la pregunta era, la frase aquí era, ¿algún día los injustos tendrán que pagar por sus hechos? Sí, o verdadero. La siguiente, no vale la pena ser justo si me va mejor haciendo el mal. ¿Qué usted respondió? Falso, amén. ¿Qué dice? Hasta sin mucha revelación. Amén. Amén. Así que apunte sus versículos, repáselos después. Para terminar, ¿alguien me puede dar un resumen de lo que aprendió hoy? A ver, Adonai, ¿qué usted aprendió? Sobre el justo. Ajá, amén. A ver, hermano Guillermo. ¿Salmo qué, pastora? Salmo 73 del 2 al 3, Job 21, 7 y Proverbios 13, 21, 22. ¿Alguien me puede dar un resumen de lo que aprendió hoy? Hablamos de la justicia, que la justicia es el pago de lo que Se merece. que se debe hacer de verdad, ¿no? Ujú. Justicia es darle el pago de lo que se merece, Dar o el sea, de pago lo que ha se hecho. merece. Ajá. Entonces, bueno, ahí sí tenemos que ser justos. En todas Amén. las cosas tenemos que ser justos y no dejarnos llevar por los impíos de que si son ricos, que si no son ricos, ni nada. Sino Amén. hacer las cosas como Dios nos manda y como nuestro corazón diga. Amén. Siempre por la justicia. Amén. No mirar hacia atrás. Aunque se mire tentado a hacer el mal, porque eso va a venir, el enemigo siempre anda despierto, usted tiene que hacer lo que es justo, tiene que hablar lo que es justo, amén. Leo, en un resumen, ¿qué usted aprendió hoy? ¿O qué es lo que le llamó la atención? No, pues sí, de que podemos nosotros hacer la diferencia entre Amén. ser derechos en las cosas y no pagar con mal Con el mal. actividad en las cosas porque la gente es como un trabajo. Ujú. Uno va, ellos confían en uno. Claro. Un trabajo bien confiado. Amén. Porque ellos dan la confianza de la persona para que le haga un buen trabajo. Amén. Y ya uno cuando le da el trabajo, pues tiene que entregar Buen trabajo. buen trabajo, Ujú. no cochinadas. Exacto, amén. Eso está ahí. Porque yo he visto, me han hablado muchas personas que les Sí. han dicho, han pagado mucho y luego dicen, no, pero es que ya pagué. Lo siento, les pagas a las personas equivocadas. Exacto. Porque es justo. Sí, exacto. Entonces yo Ajá. no puedo decir, oh, yo te lo voy a hacer gratis porque aquel Ya le echó a pagaste, perder. no le dio. Ujú. Ahora sí que Sí. lo justo es lo justo, le digo, Sí. yo hago trabajo por lo justo. Amén. Y eso es lo que tenemos que entender. O sea, uno tiene que obrar bien. Juan Carlos, en pocas palabras, ¿qué aprendió el día de hoy? Bueno, que debemos entregarle nuestras cargas a Dios porque Él hará justicia en nuestras vidas. Si Amén. el justo recibirá lo que está sembrando. Amén. Y los injustos igual, todo lo que... Por eso digo, bueno, si Dios nos perdona lo que hicimos antes, que Así después es. que nos convirtamos, si Sí. seguimos haciendo el mal, va a ser malo para nosotros, pero bueno, no sé, yo pienso así. O Sí, no. claro, porque No, cuando pero Jesús sí. liberó a aquella mujer pecadora, dijo, vete y no peques más, dándole a entender, desde este momento ya tu libro empieza a escribirse todo lo que hagas. ¿Sí me entiendes? Y a veces lo que no entendemos, aceptamos a Jesús y pensamos, no, pues ya nos perdonó todo el pasado. No, ya tu libro comienza a correr desde el momento en que tú ya aceptaste a Jesús. Si en cuanto saliste y empezaste a hacer lo mismo, ahí ya empieza a estar escrito. Amén. Un puntito bien importante. Ajá. Que de esta clase, lo que se refiere a esta clase es de que aquí se está hablando de cosas buenas y cosas malas, pero hay una cosa que a todos nos llama la atención, que son las riquezas, el dinero, todo lo que contrae el dinero, la prosperidad, carros, casas y todo. Y esto es cuando uno debe de aprender, de que a veces uno se va, uno dice, no, es que aquí le está yendo
siquiera viene a la iglesia. Sí. Y ni siquiera da Hace una bien. ofrenda, algo, ayuda, nada. Y le está yendo bien. Pero aquí aprendemos que no, esa no es la verdad. La verdad es que nosotros tenemos que Esperar en Dios. esperar y hacer el bien y no pongamos, porque siempre nos vienen esas ideas a nosotros. Así es. Entonces tenemos que rechazarlas. Cuando uno mira a alguien más que, como decía yo, ni siquiera viene a la iglesia, como que le va bien. Pero eso es una mentira. Esos pensamientos nos van a venir a nosotros. Así Pero es. nosotros tenemos que desecharlos y seguir creyendo en el Señor. Amén. Amén. Y al fin y al cabo, Dios es el que da el pago, ¿no? Que dice aquí. Dios Amén. va a dar el pago. Amén. Y si nosotros permanecemos en el Señor, va a venir buen pago. Amén. Va a venir buen pago. Pero pastora, disculpe, pastor. También yo pienso que nosotros los cristianos que hemos madurado, pues, no creo que sea yo muy madura, pero sí, gracias a Dios, pues he tenido bastante discernimiento en ver que todas esas personas que se enriquecen y todo eso no tienen nada en la cabeza, pastor. Y usted lo puede ver lindo. En mi jefe, por ejemplo, que es muy prosperado y todo lo demás, pero es malvado. Sí. Ahorita va a poner a trabajar a las que tienen, les va a pagar el día doble, el día de los caídos, a las que tienen más de 3 meses, las otras no, pero todas trabajamos por igual. Sí. Entonces uno puede ver en lo que tienen realmente en la cabeza las personas que no son de Cristo y que son prosperadas. Sí. Pero nosotros que somos de Cristo y tal vez no tenemos riqueza, pero tenemos integridad y tenemos paz también. Porque Sí. si un pan tenemos en nuestra casa que compartir, nos lo comemos felices. Y estamos tranquilos, Claro. esperando que el Señor va a llegar a nuestro tiempo. Amén. Sí. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Pareciera, lo que a nosotros más nos engaña es nuestra vista. O sea, nosotros, si nosotros nos fijamos, lo que más nos afecta es la vista. Porque podemos empezar a tener temor por lo que vemos. Podemos empezar a envidiar por lo que vemos. Podemos empezar a criticar por lo que vemos. Entonces debemos de cuidar eso. ¿Por qué? Porque tarde o temprano Dios va a dar el pago a cada persona que está obrando mal. Ahora, recuerde que justicia es darle el pago que se merece. Yo le digo algo. Si una persona que no conoce de Dios, pero está obrando bien, Dios no puede anular su justicia contra esa persona. Entonces, aunque no conozca de Dios, esa persona va a recibir el pago porque está obrando bien. Vemos en la Biblia, por ejemplo, ¿quién era el chaparrito ese que se subió hasta arriba? Y él recibió, aunque él era un impío, y fue el que dice que yo pagaré todo lo que había robado, ¿no? O sea, vea que él era un impío haciendo mal, pero ¿cuál fue lo que hizo Dios? Tocó su corazón. Entonces, cuando nosotros vemos gente que es impía, que está obrando mal, no los envidiemos, oremos para que Dios alcance el corazón de esa persona. O sea, para que esa persona que está obrando mal llegue a los pies de Jesús. Y tarde o temprano, o sea, lo va a hacer porque Dios es justo. Amén. Bien, ¿alguien me faltó de preguntarle? Lorena. A ver, cuéntenos. Ajá. Como dice la palabra, esfuérzate y si no, Amén. uno también tiene que poner su parte, no porque esperar que Dios, Dios Exacto, va a por ahí, sí. ahí sentado, Ajá. porque me Sí, es lo que yo le estaba voy a diciendo. esperar para que le quite todo, sino que me venga aquí, no. Ajá. Por eso sí se valiente igual. Sí, Uno ajá. hay que salir adelante, buscar, Exacto. echarle ganas, Ujú. salir buscando, porque Amén. Sí, lo que yo le digo, el libro de Proverbios dice, mira la hormiga. O sea, la hormiga sale, se prepara, recoge su provisión. Entonces, nosotros no podemos llegar. Hermanos, yo le explico esto porque hace muchísimos años sucedió en la iglesia. Se habló de estos temas, de que no, que Dios te va a prosperar y tienes que vivir por fe. Llegó ese momento de que el hablar eso cayó en una persona inmadura y ¿qué creen? Se fue de homeless, o cómo se dice, ¿cómo se dice? Homeless, o sea que ya no quiso trabajar porque iba a trabajar de fe. Y porque, o sea, vea como cuando no procesamos la palabra correcta. Entonces, entendamos que todos nosotros también tenemos que hacer algo. Claro, que en el nivel de Dios, ya cuando usted está en Dios, usted va a trabajar, pero no va a trabajar como el impío, que se cansa, que pierde, que esto, sino va a trabajar que Dios le va a prosperar
Y Dios es el que multiplica las cosas. O sea, Dios es multiplicador de excelencia. Si usted gana poquito, Dios se lo va a multiplicar. ¿Sí me entiende? Porque así es Dios. O sea, Dios no le intimida todo ese tipo de cosas, pero Él quiere ver en nosotros el esfuerzo. Por ejemplo, vemos cuando Dios llamó a José a gobernar en Egipto, sí, con Faraón. No llegó José y dijo, ay, aquí tenemos bastante dinero, entonces que hay que gastarlo y mandar. No, Él dice, hay que apartar porque vienen días malos. ¿Sí me entienden? Y lamentablemente, hermanos, a veces como cristianos solo vivimos lo que vamos teniendo y nos olvidamos que a veces también hay días malos. Lo acabamos de pasar, yo creo, ahora en estos tiempos que no había trabajo, que estaba bajito, que todo. No, es que vivo por fe, sí, pero también hay que aprender a administrar lo que Dios nos da. Amén. Y eso ya es otro tema, amén, ya no salimos. Amén. Pero esto es la justicia de Dios. Obramos bien, hagamos el bien. Aunque a veces nos vamos a sentir tentados a obrar diferente, no, hagamos el bien que tarde o temprano Dios nos hará justicia. Amén. Amén. Bien, el hermano Guillermo trajo unas copias que son los versículos que vemos aquí en la última hoja, que habla para crecer, me parece. Y ahí están todos los versículos de todas las clases que hemos tenido. Todo el hermano se los va a compartir. Si quiere, entréguele a Leo el de Félix y el de la tribu de Ruti. ¿Mande? Que faltó Lorena por la pregunta. A ver, Lorena, cuénteme, ¿qué aprendió? No se va a ir sin preguntar. ¿Qué aprendió el día de hoy? Ya Lorena estaba guardando todo. ¿Qué aprendió el día de hoy? Bueno, ya con todo lo que dijeron. Eso que dijeron. Una cosa Ajá. que él mencionaba que él vio a su compañero tuvo misericordia. Amén. Yo le decía a Leo que yo antes de ir a la iglesia tenía misericordia de las personas. Sí. Y hablo más que todo en el trabajo. Amén. Y hoy día sigo igual porque Amén. en realidad si yo no actúo así, pues ¿qué puedo Sí. hacer mañana? Amén, exacto. Y el término de la palabra justicia. Amén. Pues yo lo miraba como ella lo explicó. Sí. Como, algo. Sí. Pero en realidad lo que usted dice Sí, es dar el pago de lo que se merece. Exacto. Amén. Amén. Qué bonito. Pues así que hay que seguir repasando. Yo le decía al hermano Guillermo que se recuerda que les dije que les iba a hacer el examen 2 semanas atrás, pero miré que ya casi vamos más de la mitad. Entonces mejor voy a esperar hasta el final porque son 12 clases. Entonces el examen va a traer 12 preguntas, una pregunta por cada clase. Así que ya nada más, son poquitas, 12 nada más. Así que usted nada más. Sí. Easy. Amén. Así que trate de repasar. Si usted no tiene las clases anteriores, váyase a SEA. En Semillas Proféticas ahí están todas, excepto la quinta. Pero la mayoría, todas las clases están ahí para que pueda repasarlas. Amén. Oramos, gracias Padre, gracias por tu testimonio. Gracias porque cada día nos enseñas más. Ayúdanos a vivirlo, papá, a no vivir por vista, a vivir a través de su palabra, a través de lo que usted habla ahí, Señor, y a través de lo que usted nos habla, Señor, que nos vivamos por los 5 sentidos, papá. Ayúdanos, Señor, porque usted sabe todas las cosas, Señor, que nos cuesta, Padre, porque a veces miramos, Señor, y nos dejamos guiar por la vista, papá, que ahora no más guiarnos por la vista, sino por tu palabra. Amén, Ayúdanos, Señor, Espíritu así es, Santo, Dios Todopoderoso, para vivir Padre. mejor, para entender mejor, Sí, para Señor, tener una así es, mejor paz. Sí, En Padre. el nombre Gracias, poderoso de Señor. Jesús, que nos lleves con bien a nuestros Sí, hogares. mi Dios, Señor. Bendecimos esta noche, que dormimos Gracias, tranquilos en paz. Porque Así es, usted Dios está con nosotros. Todopoderoso, Bendecimos el día de mañana. Bendecimos Sí, Señor, lo así que es, queda Señor. de esta semana. Sí, papá. En el nombre poderoso Sí, de Señor, Jesús. así es. Nos cubrimos con tu sangre Gracias, Dios. Llévanos preciosa, con bien, papá. Señor. Gracias por su gran amor, Sí, mi Dios amado. su gran misericordia, En el Padre. nombre de En el Jesús. nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.